Okay, hello everybody, big welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time to begin and as always, we have to read the versicle. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con la clase de este día, leyendo lo que es el versículo de esta semana, ¿verdad? Que nos habla acerca de la palabra wisdom, wisdom. Proverbs 2:6, for the Lord gave wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Bueno, vamos a ir otra vez a Bible Hub. Ayer, si se recordarán, habíamos visto algunas de las traducciones, ¿verdad? Hoy vamos a ver algunas más. Notábamos que la Contemporary English Version o la inglés, en versión inglés contemporáneo, es bastante diferente a las demás, ¿verdad? En cuanto a su forma de redactar, nos comienza diciendo, all wisdom comes from the Lord, and so do common sense and understanding. Sería como toda la sabiduría viene de Dios. Y así también el sentido común y el entendimiento es algo diferente, ¿verdad? Esa parte. Esa otra, ¿verdad? La Dewey también va por la idea de las otras, nada más que agrega un because the Lord giveth wisdom, vendría siendo porque el Señor, ¿verdad? Afirmando, porque el Señor da la sabiduría, and out of his mouth come province and knowledge. Esta cambia el vocablo de knowledge, ¿verdad? Está al final y no está el del understanding, pero sí está el vocablo de prudence, que es prudencia. Vendría diciéndonos algo como que de su boca sale la prudencia y el conocimiento. La Good New Translation nos dice, it is the Lord who gives wisdom, from him come knowledge and understanding. Es el Señor el que da la sabiduría y de él, ¿verdad? Viene el conocimiento y el entendimiento. The International Standard, for the Lord give wisdom, and from his mouth come knowledge and understanding. Muy similar a la New International Version. Tenemos la GPS, la JPS, que nos dice, for the Lord give wisdom out of his mouth. Todas esas que tienen TH, que al final es porque es un inglés, digamos, no muy moderno para nuestra época. Es un inglés un poquito allá del siglo XV, siglo XVI, ¿verdad? De ahí provienen esas traducciones. La literal, que la habíamos visto anteriormente, que es la que tiene el nombre de Dios con el tetragramatón, ¿verdad? Un nombre que no se puede pronunciar. Vean, nos diría Thor. Recuerden que esto a lo mucho podemos decir Yahweh, ¿verdad? Mucho, aunque no es el nombre propio que está ahí escrito. Esto es porque en el texto original eso es lo que está escrito. Entonces este autor, como es la versión literal, sí lo quiso dejar. Y dice, give wisdom, da la sabiduría, knowledge and understanding from his mouth. Conocimiento y entendimiento desde su boca, dice. La New American, for the Lord give wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. La Net Bible, for the Lord gave wisdom, and from his mouth comes knowledge and understanding. Este es un punto que quizás como con el grupo de ustedes no lo hemos estudiado todavía, va a ser un poquito difícil comprenderlo. Pero para cuando vayamos a estudiar ese tema, vamos a estudiar el simple present en el nivel básico, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de he, she o it, o sea, él, ella o eso o esa, a los verbos se les suele agregar una letra S. Por ejemplo, si yo quiero decir yo doy, ¿verdad? Yo, se usa el I, el sonido I, yo, I give, yo doy algo. Si queremos decir tú, you give, se usaría ese sonido, you give. Si fuera we give, nosotros damos, we give. Si fuera ellos, sería they give. Con todos esos se usa give, pero si estoy hablando de él da, ella da, o eso o esa da, con el verbo dar, se tiene que utilizar la forma gives, con una S, y se pronuncia esa S, gives. He gives, she gives, it gives. Entonces, vean que acá, siempre que aparece la palabra give, de que el Dios, el Lord, es el que da, aparece conjugado en tercera persona con la letra S. Pero cuando vamos a la siguiente, que nos habla acerca de from his mouth, que nos dice de su boca,
De su boca viene el conocimiento. Algunos autores acá han dejado, digamos, eso como com y no como comes, como este. Porque si estamos hablando que es de su boca, de la boca del Lord, eso es un it. Entonces, algunos consideran que de acuerdo a la gramática inglesa, debería de usarse así como está en esta traducción. Igual como esta otra. Y esta otra también la opone de esa manera, conjugando en tercera persona para la boca, para his mouth. Pero si revisamos las otras traducciones, nos damos cuenta que desde las primeras que hemos visto, se usa gives y come. Ese lleva grants, pero la lleva con ese y come. Algunos autores incluso lo ponen así, miren, como en cursiva, como esta o como esta. ¿Vea? Porque es una nota del autor, ¿verdad? Hay una razón por la cual estos autores no han utilizado, ¿verdad? El verbo comes con la letra S en sus traducciones, ¿verdad? Y por ahí vamos a estar hablando el día de mañana, ¿verdad? Respecto de eso. Bueno, vamos a ir al material, ¿verdad? En el cual estamos trabajando. Estábamos el día de ayer cerrando, quiero ver, por aquí nos habíamos quedado. Estábamos hablando de las clasificaciones, ¿verdad? Estas palabras son como palabras clásicas para recordar algunos sonidos. De sonidos cortos como de algunas vocales como tree, clock, shoe, fish, duck, que pertenecen, digamos, a cuando es la vocal sencilla, ¿verdad? Luego teníamos otros sonidos, ¿verdad? Que ya son propios del inglés, como el de cat, como el de phone y como el de seven, ¿verdad? Que no es seven, es seven, seven. Es más suave porque es un schwa. Los diptongos, ¿verdad? En palabras como bike, crown, face, boy y goat, teníamos también esos. Y luego las que suenan con R. Es decir, esto es como la misma tablita que estaba al principio, pero viéndolo por separado, ¿verdad? Viendo cada bloque por separado. Los sonidos con R, art, chair, ear, horse y euro. Bien, estos son sonidos con R. Ahora, el caso es que eso es para el inglés American English. Cuando vamos al British English, vamos a encontrar una diferencia. Y como ya habrán notado, hay menos sonidos en el alfabeto fonético británico. Si lo comparamos con esta, vamos a encontrar que el norteamericano tiene 21, 21. En cambio, este otro tiene menos, tiene solo 19, tiene 19. Vean, la mayoría son los mismos del inglés americano, pero hay algunas cosas que varían un tanto, ¿verdad? Que varían un tanto. Por ejemplo, vamos a marcar los que son iguales entre American y British. Por ejemplo, el sonido para una I corta es igual. El sonido como una E, es igual entre los dos. El AE también es igual. El sonido como de como una A con U, también es igual. El sonido U también es igual. El sonido I también es igual o se comparte entre ellos. Luego, vea el sonido U, también se comparte. U. También el sonido cuando la A suena con una L, que es como ul, ul, ul. Ahí tendríamos ese sonido. El sonido largo como de I, como cuando digo I am, también se comparte. El sonido A también se comparte. También, ¿verdad? Vamos a encontrar el sonido AU, que se comparte entre estos dos. El sonido que también vamos a compartir es el schwa, que es el sonido ah, ah. Y ya de ahí vamos a encontrar algunas diferencias. La mayoría de esas diferencias van a involucrar el uso del schwa en vez de la vocal tradicional que tenemos. ¿Cómo así? Vaya, por ejemplo, este que está acá es el mismo sonido O del inglés americano, pero este no se hace con una O redonda, sino que se hace más con el schwa. Vamos a encontrar también que el sonido OR, que en el otro se acompañaba de una R, aquí no aparece. Y de hecho,
Todos los sonidos que iban con la letra R no están acá. No los vamos a encontrar. Y se nos agrega este otro símbolo que a veces se utiliza como este que está acá, y a veces se utiliza así, que es para el sonido de la I con la R, que este normalmente no lo vamos a ver en el alfabeto americano. Vea, ahora, no se me preocupen por los símbolos ahorita. Vea, no nos enrollemos con lo de los símbolos. Vea, lo que nos interesa extraer de acá son ir comprendiendo los diferentes sonidos. Ahora, aquí estamos viendo, ¿verdad? Y se nos da una sugerencia, ¿verdad? Si queremos aprender diferentes acentos, pues debemos de manejar los diferentes sonidos. Ahora, en nuestro caso, ¿verdad? Recomendamos siempre aprender más el inglés americano, que es con quienes tenemos más relación, digamos, como salvadoreños. Si mi trabajo, lo que yo ando buscando, una beca, estudios afuera, apuntarían a irme a Inglaterra, ¿no? Reino Unido, pues sería más conveniente concentrarme a aprender el inglés británico. Fuera de eso, el inglés norteamericano, digamos, es lo que va a estar predominando en las clases. Ahora, aquí es donde se comienza a ver una diferencia marcada entre American y lo que son los British. Y es el uso de las R. Acá nos dice que el inglés británico ha perdido todas las R's, ¿verdad? Esto es cierto, pero no es del todo cierto. Es decir, debemos de remontarnos a un fenómeno, ¿verdad? Que se da en el inglés y que tiene que ver un poco con las clases sociales, ¿verdad? Y ni tanto con las clases, digamos, de ricos y pobres. No tanto con eso en ese sentido, sino que tiene que ver con el hecho de que los reyes, ¿verdad? De Inglaterra o la corte del rey de Inglaterra durante un tiempo hicieron algo con sus mismos empleados, o sea, no solo eran los nobles, sino que eran las personas que trabajaban para los nobles ingleses, ¿verdad? Les ordenaron, digamos, como recibir clases, por así decirlo, de etiqueta. Dentro de esas clases de etiqueta, aparte de aprender good manners, de buenos modales y otras cosas, les cambiaron la forma de hablar. Bien. Y ese cambio en la forma de hablar resultó en lo que se conoce como esto de perder los sonidos de la R. No todos los británicos hacen esto. Eso debemos de reconocerlo. Hay algunas zonas, algunos poblados, digamos, de Gran Bretaña, en donde la R se utiliza el sonido. Hay otros que no, sobre todo Londres, ¿verdad? En London, que es propiamente, digamos, la meca de los reyes, o donde hay palacios, ¿verdad? Siempre en las ciudades donde hay palacios de los reyes de Inglaterra, suele suceder este fenómeno. Y es que para trabajar, por así decirlo, para los reyes, usted tiene que hablar un inglés que se le llama inglés de la corte del rey. También se le conoce como inglés no rótico. Es decir, vamos a encontrar unas variedades de inglés que se les llama inglés rótico e inglés no rótico. Esa palabra de rótico proviene del hecho del uso del sonido de la R, de la R, de la R. De ahí viene lo de rótico. De ahí viene el sonido de la R. Entonces, lo no rótico es tradicionalmente, se dice que los británicos así hablan, pero no es que todos hablen así. Algunos sí, otros no. Este fenómeno yo lo suelo comparar a lo que vivimos aquí en El Salvador. Por ejemplo, las personas que viven en San Miguel, ¿verdad? A veces en las redes sociales se les hace muchos memes y muchos chistes por su forma de hablar al momento de pronunciar sobre todo la J, ¿verdad? En algunas palabras que no la llevan. Es la manera en la que ellos han aprendido a hablar porque eso se va pasando de una generación a otra. Y claro, los nuevos escuchan que los viejos hablan así y comienzan a hablar de esa manera.
pero posiblemente usted encontrará a más de algún migueleño que no hable así, que hable como alguien de la capital. Vea, lo mismo sucede en el inglés, ¿verdad? No todos los británicos usan el acento no rótico. Algunos sí, otros no. Los que están obligados a usarlos son los que trabajan para los reyes. Vean, los que trabajan para, ahorita que ha quedado un rey, ¿verdad? Todos los que lo rodean tienen que hablar este inglés en donde la R no se pronuncia. La idea de no pronunciar la R surgió para distinguirse del pueblo. Bien. Es decir, para hablar un inglés como más refinado. Algunos dirán un inglés más de caché, ¿bien? Más de la alta sociedad. Así surgió la idea de eso del inglés no rótico. Y claro, se fue popularizando y se extendió en todo lo que es el Reino Unido o Inglaterra propiamente. Pero repito, no todos lo usan. Algunos sí, otros no. Por lo general, los barrios pobres de Inglaterra tienden a usar un inglés más rótico. Por esa razón es que Estados Unidos habla más un inglés con las letras R que Inglaterra. Porque cuando se descubre América y comienzan a salir misiones inglesas, ¿verdad? Con los proyectos de colonización del Nuevo Mundo, principalmente de Norteamérica, quienes se vinieron en su mayoría era gente de barrios bajos, de barrios pobres, que venían a América con el propósito de iniciar una nueva vida, ¿verdad? De salir quizás de ese clima que no les permitía prosperar en Inglaterra o en la Europa y venir a esa nueva vida. Entonces ellos trajeron esa marca de pronunciar las R's. Por eso en Estados Unidos se utiliza mucho el inglés tipo rótico. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, tiene que ver con todas estas palabras que tienen sonidos de letra E. En este sentido, diría yo, el inglés, ¿verdad? El inglés americano es más fácil que el inglés británico para nosotros, porque estos sonidos son iguales a los sonidos que nosotros hacemos con la letra R y las vocales. Art, art, ear, ear, or, son los mismos sonidos. Entonces, lo que debemos de tener claro desde ya es que en el inglés, a diferencia del español, solo existe una R. Nosotros tenemos dos R's, las R's suaves y las R's fuertes, como por ejemplo, si decimos caracol, es una R suave, y si decimos carro, es una R fuerte. En el inglés no existen dos R's, hay una sola R, que se parece más a la R suave del español. Entonces, eso no es como ar, no es así, es ar, es suave. Eso no es como cher, no, es sure, sure. Eso no es como ir, es ir, 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 Para sacar la R, ¿verdad? Nuestra lengua se hace un movimiento como para adelante y después como para encogerse, ¿verdad? Como que se extiende y se escoge. Debemos de jalar la lengua hacia atrás, va de adelante hacia atrás. Y claro, es un sonido que se genera acá, ¿verdad? En las cuerdas vocales. Es un sonido vibrante. Cuando hacemos usted va a sentir un movimiento acá en su garganta. ¿Cómo se saca? Moviendo la lengua hacia atrás, ¿vea? Como jalando la lengüita así. Er, er, er. Ese es el sonido de la R del inglés. Y es más para el inglés americano. Los británicos no lo utilizan y por eso algunas palabras vamos a escuchar que las dicen de manera diferente. Ahora, el material también nos habla de que hay otras variedades de inglés. El American y el British son como los que se ven más grandes, o como las principales raíces, pero de él se derivan muchos más. Y esto es igual que el español. Tenemos por un lado el castellano y por el otro lado el español latinoamericano. Digamos que esas son las dos grandes raíces. Ahora, el castellano pues es solo de España, pero el latinoamericano, el español latinoamericano, se habla de diferentes maneras
y se pronuncian cosas diferentes en cada país. Así como, por ejemplo, los mexicanos tienen sus acentos, sobre todo los que son del área norte, los guatemaltecos, los costarricenses, los hondureños hablan el español de una manera diferente a la nuestra. Ya no se diga otros acentos marcados como los puertorriqueños, que tienen esa característica que no pueden pronunciar la R, ¿verdad? Los chilenos, que tienen un su cantadito al momento de hablar. Igualmente los argentinos, ¿verdad? Tienen su forma de entonarlo. Entonces, igual sucede en el inglés. El inglés, de manera general, decimos American English y también decimos lo que vendría siendo British English. Pero hay otros en medio, por ejemplo, el Scotland English o el inglés escocés. Los escoceses manejan quizás un inglés como es el que ha conservado más las raíces, digamos, de los antiguos celtas, ¿verdad? Recordemos que en general, Gran Bretaña proviene, digamos, de la mezcla de los anglosajones con los celtas, pero los que conservaron más rasgos celtas son los escoceses. Entonces, ellos en su forma de hablar y de expresarse se denota. También los irlandeses, por ejemplo, tienen su forma de hablarlo por ejemplo, un londinense rápido va a identificar cuando alguien proviene de Escocia, cuando alguien proviene de lo que es Irish. Igual nosotros, ¿verdad? De esa misma manera. Pero en ese sentido vamos a ver que el inglés escocés, parecido al inglés americano, ¿verdad? Mantiene 20 fonemas, uno menos que el inglés americano. Y el australiano, el Aussie, que es el inglés que dicen que es más complicado de todos, ¿verdad? Si uno quiere aprender, digamos, el inglés americano, australiano y el inglés tipo británico, siempre se acostumbra a decir que el peor de todos es el australiano. Bien, y a pesar de ello, ¿verdad? Los australianos se basan más en el sistema británico. Al final de cuentas, el original es el British. No se nos olvide eso, el original es el British. Los demás han sido como copias del inglés británico que se han ido modificando. Así como en el español latinoamericano, ¿verdad? El original pues es el de España, pero nosotros hemos ido cambiando cosas. Y es bonito a veces ver algunas comparativas, ¿verdad? Entre los idiomas. Yo he visto a muchos youtubers, ¿verdad? Españoles que les gusta comentar movies, películas, ¿verdad? Comentan cosas de películas y de repente comienzan a decir, ¿verdad? De que los doblajes son mucho mejores los doblajes latinos que los doblajes de castellano. Y ellos mismos lo admiten, ¿no? Es mejor el audio latino que el que nosotros producimos. En ese sentido podríamos decir, bueno, el español latinoamericano ha venido a mejorar cosas del español al estilo castellano. De hecho, sí, hay muchas expresiones muchas más entendibles para alguien que quiera aprender a hablar español, que lo capte al estilo latinoamericano a que lo capte al estilo, digamos, de España. Eh, y ya no se diga si nos vamos a los dialectos españoles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Barcelona está el catalán, que es un dialecto que todavía ellos mantienen. O podemos hallar algunas provincias, ¿verdad? Como por ejemplo los gallegos, que hablan pues de una manera muy especial en su entonación. El punto es que así como en el español hay toda esa variedad, también existe en el inglés. Y los sonidos vocales también se van modificando de acuerdo al tipo de inglés que se va manejando. Vamos a concentrarnos en los sonidos del inglés norteamericano, ¿verdad? Pero de vez en cuando vamos a hablar acerca de los sonidos del inglés británico. De hecho, aquí al final del documento tenemos esta phonemic chart, que esta sería específicamente para el inglés británico. Este es de inglés británico, no es de inglés norteamericano. Algunas cosas se parecen,
algo otras cambian. Sobre todo las cosas que tienen que ver con diptongos y las que tienen que ver con lo que vendría siendo el uso de las eres. Como pueden ver, en estas no hay tantas divisiones, o sea, la división del uso de la ere no la vamos a ver acá, vean, porque para el alfabeto fonético británico eso no aplica. Básicamente, en esta lo que estamos viendo acá en los blue son los sonidos de las vocales y en este son los sonidos de los diptongos. Entonces, en el otro teníamos más clasificaciones. Bien, acá se resume un poquito más. Por ejemplo, tenemos el sonido I, como en sheep, aparece en la doble E. Sheep. Que esto es para decir una oveja. Sheep. Y miren, esta es un sonido bastante parecido. Este es ship, 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 sheep, ship, ship. Y esto es para referirse posiblemente a una nave. A una nave o a un barco podría ser, ¿verdad? Algo, algo que navegue. Ship, 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 ship. Este es sheep. Vamos para arriba. Sheep. Y este es ship, ship, ship. Es más corto. Es un sonido más corto. Este lo vimos también allá. Es el sonido U, que aparece en las doble O. Como book, book, book. Ese es el sonido U, como shoot, shoot, de un disparo. Shoot. No es shot, porque esa es otra cosa. Vea, si decimos shot, es con una O nada más. Vea que ese es shoot, shoot. Luego tenemos lo que vendría siendo el sonido E, como la E, ¿verdad? Left, para la izquierda. Left, left, sonido E. Y aquí ya comienzan a venir las situaciones de las eres. Vea, entonces voy a dejar estos, miren, todos estos terminan en ere, lo vamos a dejar ahí. Veamos los otros sonidos porque son los que se mantienen, digamos, con respecto a lo que vendría siendo el inglés norteamericano. El I, ese también está en el inglés norteamericano. Lo usamos en palabras donde hay dos consonantes y en medio la vocal A. Hat, 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 para decir sombrero. Esta es la palabra típica para recordarnos del sonido up, up. No es up, porque si usted dice up, es como que esté usando este sonido. Es up, up. Luego, ¿verdad? Tenemos bueno, esta de acá, ¿verdad? Que ese no lo hemos visto en el alfabeto americano, ¿verdad? Es un sonido que se suele utilizar con lo que vendría siendo la O, ¿verdad? Es un sonido para la O, que parece una A con O, ¿verdad? Pero no es propiamente. Como por ejemplo, está en la palabra on. Pareciera que comenzamos a como hacer una A, pero termina siendo una O. On. Bien, ahora, ¿qué pasa con este bloque? Este bloque es el interesante porque en estos es donde se distingue el American del British, la pronunciación británica a nivel de las phonetics. Aquí en este grupo es donde se distingue y son palabras que todas llevan la terminación de ere. Por ejemplo, esta es muy conocida por ustedes y ya hemos escuchado muchas veces a decirnos, hey, t-shirt, t-shirt, Si nos lo han enseñado así, como t-shirt, sépase que eso es inglés americano. Es pronunciación de esta palabra en inglés americano. Porque de acuerdo a lo que son los británicos o la pronunciación que le llamamos no rótica o inglés de la corte del rey, la ER se debe pronunciar como un schwa. Entonces, esta sería algo como t-shirt. T-shirt. O sea, si lo escribiésemos el sonido, ¿verdad?
es como esto, miren, es como que digamos, vaya, esto va así, T. De hecho, esa no es tea, es T, es I, es este sonido largo, es este sonido largo, T. Luego va el ch, teach. Luego va el ch, ch. Y luego, en vez de esa R, lo que escuchamos es un chua, teacher, teacher. Eso sería lo que pronunciaría un británico para esa palabra. Teacher, la teacher, el profesor, la profesora. En inglés norteamericano, teacher. Entonces ahí ya veríamos un cambio, ¿verdad? Un cambio. Eso, la siguiente es para cuando tenemos para decir algo que es de ella, her, her. La pronunciación norteamericana nos dice her. En cambio, los británicos no hacen ese sonido. Hacen un sonido diferente en donde eliminan el sonido de la R. Pero en este caso no le ponen un sonido de schwa, sino que le ponen un sonido más tirándole a una especie de E. Este símbolo se parece un poquito al sonido je, je, sin decir la R. Otro ejemplo es esta. Los norteamericanos a las puertas les dicen door. Can you open the door, please? The door, la puerta, door, or, sonido or. Pero vienen los británicos y no les van a decir a uno door, sino que van a eliminar el sonido de la R y van a hacer un sonido de O, do. Can you open that door? Please, open that door. That door. No dicen door, dicen do, do. Igual, ¿verdad? Viene sucediendo en esta otra donde la R es eliminada. Escucharíamos en pronunciación americana far, para decir lejos, far, far away, muy lejos. Un británico lo va a decir más como far, 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 sin la R. Eso, digamos que es lo principal que diferencia a el inglés norteamericano del inglés británico. La característica si es inglés rótico o inglés no rótico, de manera general. Pero recordemos que inclusive en el Reino Unido podemos encontrar a personas que hablen más como norteamericanos porque usan su acento rótico. Y en Estados Unidos, el estado de Boston, Boston en Massachusetts, es un estado que utiliza la pronunciación de las vocales al estilo británico. O sea, los bostonianos hablan como que son británicos prácticamente. Es un estado que pues la gente que ahí se cría acostumbra a hablar un inglés diferente al resto. Bien, ahora, en cuanto a los diptongos, en los diptongos lo que sucede es que los británicos, a diferencia de los estadounidenses, comienzan a meternos este símbolo acá en todos los diptongos. Si los comparamos con los diptongos norteamericanos, lo único que cambia es este símbolo. De allá de allí se utiliza el mismo, ¿verdad? Se utiliza casi los mismos sonidos. Por ejemplo, para que los distingamos rápido, ¿verdad? Aquí podríamos hablar de este, miren. Este es el mismo O, es el sonido O, que ya lo habíamos visto anteriormente de acuerdo a lo que vendría siendo el alfabeto norteamericano. Este es el O. ¿Ve? Ya habíamos dicho que esto se decía como show, pero ellos le meten este símbolo. Lo hacen nada más para distinguir que este es el fonema. ¿Ve? Y que esta es la vocal propiamente, pero que en el fonema es este. Igual con este. Este lo cambian. No, perdón, ese no lo cambia, ese es el mismo AU. Ese no sufre cambio. El I tampoco sufre cambio. El A tampoco sufre cambio. Esos no sufren cambio. Estos de acá sí sufren un poquito de cambios, ¿verdad? Este diptongo es especial, miren. Este de acá.
De acuerdo a los británicos, ¿verdad? La O con la U, ¿ya? Tiene que sonar a una especie de U y schwa juntos. El diptongo escrito OU en algunas palabras se suele utilizar y en otras no. Esto es de acuerdo a si estamos en inglés británico o si estamos en inglés norteamericano. Por ejemplo, para que tengamos una idea, esta palabra es una palabra en inglés británico. Los británicos dicen hay que usar la OU, pero vienen los norteamericanos y dicen no, porque la O suena a O, y entonces escriben esto de esta manera. Entonces, vamos a encontrar que ese diptongo OU cuando va escrito, los norteamericanos, perdón, aquí no puse US, los norteamericanos no lo escriben, pero sí lo hacen sonar. Favorite. Favorite. Es la pronunciación, ¿verdad? De esta palabra. Bueno, luego de esta tablita que están viendo acá, la parte de abajo ahorita no nos va a interesar mucho, oye, porque esa parte son los sonidos de las consonantes. O sea, esta tiene los sonidos de las vocales arriba y abajo los sonidos de las consonantes. Como nos estamos concentrando más en vocales, ¿verdad? No vamos a profundizar tanto en esto, pero sí debemos de conocer algunos sonidos y son bien sencillos. Las consonantes no son muy difíciles porque son muy parecidas al español. Por ejemplo, para hacer es la letra P, se llama P, le decimos P nosotros, pero el sonido es el sonido de la P. Luego tendríamos, por ejemplo, la ba, 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 ba. Estas se parecen. Y fíjense que el orden en el que están puestas ahí tiene que ver mucho con la forma en la que se gesticulan. Vea, por ejemplo, estas dos, su forma de gesticularse es bastante parecida. Para la P. Y la otra es los labios acá. Boat. Boat. P. Boat. Luego tenemos la T. La T con la lengua hacia arriba, ¿verdad? Como en el cielo de la boca y sacamos como aire. Esta también se hace parecida a la T, pero se vibra. Es D, 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 D. Es para la letra D. Luego, la consonante CH, ¿vean? Es igual que el español. Como cuando llamamos a alguien. Esa es la misma, la CH. Pero se usa este símbolo, ¿verdad? Como una T, ¿verdad? Como una T con una, como S alargada, ¿verdad? Algo así. Luego tenemos el sonido de la J. Pero ya se nos terminó el tiempo. Vamos a hablar mañana un poquito más acerca de estos sonidos de las consonantes para tener en cuenta cuáles son, ¿verdad? Y cómo se van a ir mezclando con los sonidos de las vocales. Okay, everybody, thank you for coming. Bye bye and take care. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye. Bye bye. Thank you.